¿Por qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Buenos días, Andrés. Muy buenos días, doctor Fernando Calle Valencia. Saludamos a todos nuestros oyentes de Radio Zipa Estéreo en este su programa ¿Por qué enfermamos? También saludamos al director de Radio Zipa Estéreo, Abraham Umbarila Saavedra, quien muy amablemente nos permite hacer parte de su equipo. Y en el control nos ayuda también Danilo. Estamos muy contentos de tenerlo aquí con nosotros y sobre todo estar una vez más aquí con la mejor información de cómo aprender a transformar nuestras vidas a través de este su programa ¿Por qué enfermamos? Sí, qué bonito, qué bonita introducción. Se trata de aprender a aplicar conocimientos básicos y ancestrales, iniciáticos, para decirlo así, la sabiduría de todos los tiempos, ¿cierto? La sabiduría de todos los tiempos recogida a través de estos programas, mirando la salud y mirando también las posibilidades que nos abre la época con el campo técnico, el campo de la difusión de la información y los desarrollos científicos, todo aquello que en nuestro tiempo ha venido a converger para ayudarnos a entender un poco más la existencia y por tanto a direccionarla de una manera más precisa, ¿cierto? Porque en otra época creíamos que las directrices las daba la religión, las directrices las daba la familia, las directrices las daba el gobierno, las directrices las daba el sistema social, los movimientos de la época, y no, ahora se trata de que cada uno asumamos en responsabilidad lo que significa estar vivo y crecer en conciencia. Les traigo de entrada un poema y justamente todo eso tiene que ver con el cambio de mentalidad. Escucha lo que dice tu mente, pero no te hagas monaguillo de sus causas estériles. Más bien pregúntale de su cimiento o abolengo. Indágale por la fuente de verdad que la atolondra. Esculca los anaqueles del pasado, revisa su tienda. Atosiga sus lanzas y no te creas de sus valores, cuestiona sus virtudes. Ella solo quiere mantenerte en el rebaño. Solo te acusa cuando hieres de frente sus quimeras revestidas de creencias o ideales. Escucha y vacía tu alforja para que puedan universos caber en ella, para que podamos todos resolver la querella. Escúchate para que el cuerpo medre y crezcan tus pretiles, para que el todo sane y en magia sea gigante. Yo creo que el poema lo dice todo. La mente. Doctor, la mente es algo que el ser humano puede manejar o a favor o en contra. Exacto. Pero normalmente lo hacemos en contra, ¿no? Desgraciadamente nos vendimos la idea de que somos mente. Y la mente es un instrumento, por favor, es un instrumento. La mente la podemos utilizar, la podemos convocar para lo que nos sirve. ¿Para qué nos sirve la mente? Para procesar información, para elaborar pensamiento, para comunicarnos con los otros. Alguien ponía la metáfora así de una manera simple. En este momentico no estamos convocando los pies porque los pies nos darían la posición de seres ambulantes y necesitamos tener una posición para poder hablar a través de los micrófonos. De igual manera habría de funcionar la mente.
en este momento no estamos convocando la motricidad porque la motricidad no nos sirve para el propósito. De la misma manera, entonces, yo podría utilizar la mente convocándola solamente para el momento que la requiero, dejando que ella gobierne, pero direccionándola, es decir, qué ideas se tejen a través de la mente, ¿cierto? Y para el propósito está muy bien. Yo estoy escribiendo, estoy haciendo un poema, estoy elaborando una película, estoy tratando de conectar en comunicación, cualquier ámbito de la vida que nos permita conectarnos con la realidad o conectarnos con nuestro mundo interno a través del intelecto. Ahí está la mente y es ahí donde la necesitamos. Pero ¿cómo dejar de ver la mente como ese instrumento y más bien hacer lo que hemos hecho a través de todas las épocas, y es confundirnos con la mente? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Dónde fue que nos confundimos? ¿Cierto? ¿Dónde fue que el hombre, la humanidad, digo, en su totalidad, propuso y se confundió con aquello que la mente genera? La mente, en el sentido negativo, Andrés, y para todos los oyentes, viene a ser como esa parte que nos trae el lamento. ¿Por qué nos trae el lamento? Porque la mente, entonces, cuando gobierna nuestra existencia, va a alimentar el ego o los egos, ¿cierto? Va a alimentar el pasado, va a alimentar los ideales, va a alimentar los prejuicios, va a alimentar la necesidad de estar enjuiciando y de estar disque enfocando la realidad. Pretendemos manejar desde la mente aquello que constituye nuestra realidad. Por favor, ¿cómo vamos a manejar la realidad desde el pensar, desde lo que yo pienso o lo que yo creo más conveniente? No. La realidad allí queda reducida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sé que estás que te hablas. Como lo normal. Pero la idea es poder integrar la mente al sentir, a la emocionalidad. La sensibilidad está cifrada en la emocionalidad, la sensibilidad humana. Pero ¿qué pasó? Nos dejamos llevar por la sensiblería, y entonces eso atraviesa nuestra mente y luego creemos que somos eso que mentalmente creí que, viniendo de mi sensibilidad, entonces era un absoluto para mí. Es que yo soy así. No, yo qué voy a poder cambiar eso. Eso es imposible de cambiarlo. Así me criaron a mí. Ese punto me toca bastante. Sí. Porque yo creo que lo que dejamos entrar a nosotros, lo que también se vuelve parte de lo que está en nuestra mente. Hay un dicho, bueno, y yo lo creo, y es que las palabras tienen poder. Por ejemplo, vamos a poner el caso del chico que de pronto sus padres dicen: es que usted es un parásito y usted no sirve para nada. Y entonces el chico deja entrar a su mente: usted es un parásito, usted no sirve para nada. Y llega a su etapa de adulto y esto, y pues realmente no está haciendo nada por su vida. De pronto, tristemente, ya algunos puedan estar en situación de calle, de pronto otros, no sé, estén en drogas, o puede que sean juiciosos y esto, pero nunca hayan emprendido como nada en la vida y sigan ahí en las enaguas de los papás y todo esto. Pero entonces, yo creo que es porque él dejó entrar en sí lo que le dijeron: usted es un parásito, no sirve para nada. Y yo creo que aplica como todo en la vida. O sea, si a usted en la vida le dicen: usted es feo, y usted se lo cree,
usted va a ser feo, se va a sentir feo y todo el mundo lo va a ver feo. Y entonces me defino por aquello que alguien decretó para mí. ¿Usted es feo? Ah, sí, yo soy feo. ¿Qué vamos a hacer? No hay nada que hacer conmigo. Yo soy feo y entonces ando por el mundo escondiéndome de los demás, que no me vayan a ver, que no me vayan a descubrir en mi propia fealdad. Entonces voy en maquillajes, en caretas o tratando de caer bien desde otras posiciones, actitudes, por ejemplo, que adoptamos frente a el otro, al semejante, pareciendo, por ejemplo, muy simpáticos, cuando en realidad tal vez no lo seamos, pero porque estamos queriendo compensar una fealdad interna. Y hay que señalarlo, dicho sea de paso, cuando yo me siento feo, cualquiera de nosotros, por favor, nos sentimos feos, es porque nos estamos rechazando un asunto desde la moralidad. O sea, el sentimiento de fealdad no está cifrado en el aspecto físico, está cifrado en el aspecto moral. Eran las claves que uno se encuentra. Es bellísimo, ¿cierto? Porque es ir a examinar entonces los patrones reales. No me voy a ir a cambiar la nariz, por favor. Voy a ir a ver qué es lo que significa mi nariz en términos inconscientes. De la forma en que está. Y cómo yo me reprocho esa nariz cuando en realidad la nariz lo que me está hablando es de algo diferente, absolutamente diferente. Recuerdo un caso de una persona pues que acudía a mi consulta, una mujer ya de 40 años y de pronto dice no sé. Por decir no sé, dijo así no sé, nariz no en sé, inglés. Ajá. ¿Qué quiere decir nariz en inglés? Y le digo yo, ¿qué se le ocurre con no sé? Ah, pues nariz. ¿Y qué hay con su nariz? ¿Qué contradicción ha tenido usted con su nariz? Ah, que es muy grande. Y le digo yo, es muy grande. Y entonces me dice la vagina. Ah, es que yo tengo una vagina grande. Ah, güey. Y lo que me estoy reprochando es que una persona pues que ya tiene su avance en el campo terapéutico y percibe con facilidad estas cosas. Entonces, sí, siempre tuve un problema con la genitalidad. Pues yo creí que yo tenía unos comportamientos sexuales muy solícitos, por decirlo así. Tenía unos comportamientos sexuales muy solícitos y entonces eso me echó a perder. Por mucho tiempo creí que yo podía ir por el mundo teniendo relaciones sexuales con todo el que apareciera y brindándole placer a todo el que se acercara o me reclamara en esos términos. Entonces miren por dónde iba el agua al molino. Del no se pasamos a la nariz, de la nariz pasamos a la vagina y de la vagina pasamos a un comportamiento que siempre se había recriminado internamente. Bueno, entonces eso de la nariz me da risa también porque en mi época de adolescencia, estaba yo, no sé, 10º en el colegio, yo quería operarme la nariz. Ajá. Yo me sentía acomplejado con mi nariz también. Sí. Y de hecho yo fui hasta el cirujano y hablé con él y le dije, ves que quiero operarme la nariz porque no me siento cómodo con mi nariz. Cuando el cirujano me dijo, usted no necesita una operación en la nariz. Y yo, ¿cómo que no? Su nariz está bien. Me dijo, si así como tiene usted la nariz, por lo general le quedan a los que se la operan. Y es muy curioso porque ese día yo me quedé como tranquilo, como, bueno, pues entonces no me tengo que operar la nariz porque el cirujano dijo que está bonita. Pero a lo largo de los años, mucha gente me ha preguntado, ¿tu nariz es operada? Y es natural, pero entonces sí queda uno como, hey, si yo me la quería operar, nunca me la operé porque la ven como si fuera operada. Ajá. Y porque yo nunca pude ver la virtud en mi nariz y lo que hice fue recriminarme algo que yo no sabía que era lo que estaba representando ahí.
En el trabajo terapéutico a lo largo de estos 22 años he tratado muchas personas con problemas de rinitis y la mayoría de ellos el síntoma pudo remitir, es decir, pudieron superar su rinitis a partir del momento que se dieron cuenta que estaban representando en su nariz la genitalidad. Y como los riníticos de alguna manera están con esos flujos, con esos flujos lubricando todo el tiempo y a la vez viviendo una excitabilidad que no se permiten. Como si los genitales se subieran al campo de la faz, de la cara, ¿cierto? Y desde ahí entonces se generará una formación sintomática que sería más o menos esto de la rinitis viene con piquiña. Y entonces generalmente la persona dice, me pica. Bueno, le pica, ¿dónde le pica? ¿Qué le pica? Ah, que me pica la nariz. No, pero ¿usted para dónde va? No, yo no sé para dónde va usted. Yo solamente estoy preguntando. Yo simplemente estoy haciendo una pregunta. No, es que Tino también dice que le pica por allá, como Sí, le pica también, el deseo. Es una parte de esto. Le pica el deseo, ¿cierto? Y desde esa óptica, entonces, miren, lo que creemos, óigase bien, la mente nos vende esquemas de apariencia y nos quedamos con la apariencia. No, es que ese tipo me cae mal. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? No, yo no lo he tratado, pero es que pasó y me miró feo. Bueno, ¿y a quién se te parece? Ya hablando del campo terapéutico. ¿A quién se te parece el tipo? Ah, es que me recuerda a mi papá. ¿Cómo así? ¿Qué pasó con su papá? Ah, cuando llegaba borracho a la casa. Ah, entonces no es el tipo, es su papá. Es algo de su papá que todavía no elabora. Es algo de su papá que tiene que entender. Es que esas cosas son muy, no sé, muy complicadas. Pero a ver, yo creo que son muy pocas las personas que de pronto tienen una autonomía. Porque, como estamos hablando, nos dejamos permear la mente de conceptos de otros o incluso conceptos que creamos nosotros mismos, al punto de decir alguien me cae mal y ni siquiera lo he tratado, ni siquiera sé cómo es como persona. Yo creo que para uno decir no tengo química con alguien, pues por lo menos lo traté y no me gustó su forma de ser o algo así, pero sin saber quién es, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo hace uno, digamos, como persona, para tener su mente autónoma? O sea, no dejarse permear de pensamientos de otros, de cosas de otros, porque es que creo que es muy de los latinos, porque de pronto en otros continentes la gente es un poco más autónoma y son más, pero los latinos sí somos mucho del qué dirán, sí somos mucho de las apariencias, sí somos mucho de listo, por ejemplo, me quiero poner cierto vestido, cierta camisa y no me lo pongo porque qué dirán, de pronto estoy mostrando mucho, de pronto no sé qué. Entonces siempre estamos como llenándonos de prejuicios y no tenemos como ese carácter firme de un momentico, es lo que yo quiero hacer, es lo que yo quiero entrar en mi mente y es lo que me hace sentir bien. Muchos no tenemos ese carácter, sino que nos dejamos permear de otros. ¿Cómo hace o cómo se logra tener como ese dominio de la mente, de no me importa si el otro está de acuerdo o no con lo que yo quiero entrar en mi mente, lo importante es que quiero que esté ahí? Sí, es una cuestión que tiene que ver con dos aspectos, ¿cierto? Uno es que la mente siempre está cuestionando todo. La mente siempre está poniendo, no, es que a mí me enseñaron en la universidad que esto es así, así ya sabe. Pienso, luego existo. Y para pensar tengo que dudar, según el método kantiano, ¿cierto? Estamos hablando de Descartes y cómo se instauró en Occidente una vertiente de la mente que tiene en cuenta la mente en cuanto pensamos, en cuanto ciframos el ser en una capacidad de pensar. Y esa capacidad de pensar se fue en filosofía barata, discúlpenme.
la filosofía heideggeriana, la filosofía kantiana, esos son maneras de complicar verdades de a puño, verdades que son más concretas o los iniciados de toda la historia la pusieron de manera mucho más sencilla. Pero ¿qué pasa? Sofisticamos el pensamiento para hacerlo una mercancía más atractiva. Pensamientos, o sea, ¿cómo? Ya me enredé yo, ya me puso usted aquí. Qué pena con Sofisticado. Qué pena con los filósofos, qué pena con los catedráticos que se han dedicado toda la vida a Hegel y a no sé cuántos nietzscheanos, pero fue una manera de enredar la pita para creer que estaban diciendo algo importante. Pero entonces, claro, entre más empaques le pongo a una verdad, creo que es más atractiva. Y es la percepción, ahí viene otro estereotipo de la mente, dejarnos llevar de las impresiones, ¿cierto? Ah, no, es que si brilla, es porque tiene en el fondo algo importante. Y nos fuimos, fue por el fucsia que tiene el regalo, y no nos vamos al regalo, ¿cierto? Nos quedamos en esa situación de las apariencias, y aquí pues tengo que decir que la filosofía occidental, especialmente la filosofía occidental, se ha ido por el método de la complejización. No, eso es muy complejo, no, eso es muy sofisticado, no, eso es difícil de entender, no, pero ¿quién va a entender eso? Eso es... y entonces nos vamos a leer el amor, las mujeres y la muerte de Schopenhauer, porque allí están las santas verdades de lo que podría significar la relación con esos elementos fundamentales que sería la muerte, las mujeres. Y resulta que lo que estamos diciendo con esto es de que, qué pena, pido disculpas porque no es atacar a nadie, sino declarar una verdad que ha estado llamando hace tiempo a la puerta, ¿cierto? Y es que, miren ustedes, entonces empaquetaron la verdad, una verdad ínfima, pequeñita, la empaquetaron en un programa académico. Ese programa académico tiene que producir literatura, entonces hay que ir sofisticando el programa a través de libros, revistas y todos los empaquetamientos que usted pueda imaginar, porque ese paquete hay que darle volumen para que valga los suficientes 60 millones que le voy a cobrar al fulano por el doctorado, ¿cierto? Y en ese sentido, entonces, el conocimiento se va por la vía de una verdad maniquea. ¿Qué es una verdad maniquea? Una verdad que en el fondo se reduciría a una interpretación de la realidad, pero que al ir dándole forma y volumen, pues se hace una verdad disque más respetable, ¿cierto? Disque más respetable. Y una de las cosas de que se ha valido el conocimiento en Occidente ha sido de el conocer hecho mercancía. No el conocer para crecer, sino el conocer para mercadear, para producir, acuérdense. El académico tiene una percepción de la realidad, el académico tiene una concepción del mundo, y en tanto más arandelas le pone a ese conocimiento, pues más atractivo se vuelve, ¿cierto? Uno se pone a ver y esas santas verdades, por ejemplo, que han declarado los catedráticos y los universitarios, finalmente uno las encuentra de una manera mucho más lúcida en Lao Tse, ¿cierto?
en Lao Tse o en el mismo Cristo, el mismo Buda, ¿cierto? Verdades tan sencillas y le pusimos una sofisticación por ahí, pero nunca llegamos a lo que realmente era. ¿Por qué? Porque nos fuimos por el campo de la mente. Esto es una crítica definitiva a todo el asunto de la mente. Los grandes iniciados, por favor, los grandes iniciados no le dieron tanta importancia a la mente. Fuimos en Occidente que le dimos toda la importancia a la mente y desde ahí fue que tomamos una vía del conocimiento para el desconocimiento. Eso que dice doctor me abre pie a algo que estaba aquí como pensando, y es lo siguiente. A ver, hay cosas o seres o no sé que las personas, bueno, dicen, existen como tal, ¿cierto? Y de pronto mi inquietud está en lo siguiente: ¿esas cosas existen para quien las crea en su mente o realmente no existen? Ejemplo, dioses, zombies, fantasmas, espíritus, todo este tipo de cosas que la gente en su mente dice, claro. No sé, recuerdo de pronto cuando uno era niño, le decían, si usted se porta mal con los papás o con alguien, en la noche la mano peluda le va a agarrar los pies. Ajá. Entonces me refiero a como todo este tipo de cosas. Y hay gente que cuenta que sí, que efectivamente de pronto la mano peluda le agarró los pies. Entonces me refiero a eso, o sea, ¿son creaciones de las personas en su mente o realmente estos sucesos, estos seres tienen existencia? Quiero retomar el mismo ejemplo que traíamos, ¿cierto? El mismo ejemplo también porque estamos cuestionando de manera radical lo que significa y lo que ha sido para Occidente el uso de la mente y la priorización de la mente. Y es lo mismo que sucede, Andrés, y para los oyentes, es lo mismo que sucede en el área académica, ¿cierto? A usted le funciona un discurso, demos por caso un discurso afrancesado que ha dominado en Occidente, especialmente en nuestras universidades, que tiene que ver con, bueno, entre ellos Edgar Morin, otros filósofos que se han acercado a una verdad y han hecho de una arista de la realidad o una interpretación de una arista de la realidad, han hecho su forma de ver la realidad y de generar un campo disque de conocimiento. Entonces, si usted sabe mucho sobre Zizek, por ejemplo, que es uno del psicoanalista, filósofo, si usted ya sabe mucho sobre Zizek, entonces se considera autoridad sobre ese campo. Y no, resulta de que todo esto es una cuestión que funciona en tanto yo le puse el volumen, el crédito, y además hay lo que se llama una comunidad crítica o una colectividad crítica. ¿Cómo decir esto? A ver, si usted cree en Dios y cree que Dios está afuera, entonces encuentra una cantidad de gente religiosa que le va a alimentar la idea de que Dios existe y que Dios está afuera. No estoy diciendo que Dios no exista, estoy diciendo de que es el fundamento religioso de Dios afuera. Religión tiene que ver con religar. El origen conceptual de religión es religare, es decir, restablecer la conexión con lo divino, ¿cierto? Nosotros pregonamos por el encuentro de la divinidad adentro, ¿cierto? Reconocernos como luminiscencia, como Dios edades como lo ha dicho aquí nuestra querida María Isabel. Y es que Dios quiere decir ser luminoso. Ser de luz. Entonces yo descubro mi propia luminosidad y empiezo a ser y a darme mi propio crédito en luminosidad, ¿cierto? Y ahí entonces soy una partícula divina, por decirlo así. Entonces mire, saltamos de
la religiosidad a la espiritualidad. Saltamos de la derivación de la religión, que es el crédito y la veneración de la mente, a el reconocimiento del ser. ¿Sí? Se opone el ser al tener, ¿cierto? ¿Cómo así que se opone el ser al tener? Tener un Dios está fuera. Tener conocimiento está fuera. Ser conocimiento Está adentro. está adentro. Ahí está la clave. Ser divinidad, la luz está en mí, ¿cierto? Y voy a dignificar esa luz que soy. Eso es maravilloso y seguramente esto pondrá a revolcarse a más de uno y tal vez me declararán extraditable, pero bueno. Vamos a extraditarlo. Estamos poniendo de cabeza todo el sistema apabullante que nos ha controlado hasta ahora para dar entrada a lo que significaría la responsabilización y la autodeterminación del sujeto, ¿cierto? Donde el sujeto deja de ser objeto del sistema para hacerse baluarte de su propia luminiscencia y hacerse artífice de una nueva sociedad, es decir, ser pionero de una nueva sociedad donde se declara de una manera abierta la condición de ser en esencia, no en presencia, que es hasta donde ha sido, ¿cierto? Ser en presencia significa de que tú estás, pero no eres. Ser en esencia es que eres amor, eres conocimiento. Estás y eres. Ya lo eres. O sea, no estás ni tienes. Eres. Y entonces en ese sentido declaramos también de que soy universo, soy el todo, soy uno con el todo, soy alegría, soy abundancia, soy belleza. Todo eso que pensamos que estaba afuera, en realidad lo condensamos todos y cada uno. Lo que pasa es que tenemos que descubrir las singularidades en que el universo ha cifrado en cada uno esas virtudes. Soy belleza, ¿en qué sentido soy belleza? Y en qué sentido el universo ha dado lugar a mi existencia como una manera de recrearse, pero en esa singularidad, en esa particularidad que soy. Uy, eso es de una belleza poética, porque justamente es como la condición de que hagamos conciencia, por favor, la condición de hacer conciencia de que soy manifestación irrepetible del universo, y soy condensación de todo cuanto existe. Estos pensamientos, como lo decimos aquí, son muy bonitos, pero entonces vamos a encontrarnos con esa lucha que tienen o tenemos los seres humanos. Hay gente que siempre está llena de pensamientos positivos, como por ejemplo, soy amor, soy felicidad, soy abundancia, ¿cierto? Todo este tipo de cosas. O puede no decirlo así, sino de otra manera decir, me va a ir bien, todo me sale bien, en fin. O sea, siempre está como vibrando en una frecuencia positiva, pero también hay otros que no, es que a mí todo me sale mal, es que no sé qué, es que el país, es que la economía, es que no sé qué, ¿cierto? Entonces nos encontramos con esas personas. Pero también está la del intermedio, que creo que le tengo más miedo a la del intermedio que a la que siempre está en positivo y a la que siempre está en negativo. Porque la que está en el intermedio está llena de pensamientos positivos y negativos, pero al mismo tiempo. Entonces está vuelto un caos total. Como podríamos llamarlo, en una manera podría ser doble moral en otros aspectos, pero aquí lo podríamos decir una doble mentalidad. O sea, entonces o es positiva o es negativa, pero no es frío, caliente, tibio. Entonces,
¿qué hacemos con estas tres mentalidades? Porque así rige la mentalidad de las personas. Los positivos, los negativos y los intermedios. Pero los intermedios, yo no los llamo... Hay un intermedio que podría ser positivo, que es la persona que de pronto es neutra, que bueno, sí, entiende, acepta y esto. Pero yo me refiero a esos intermedios que de pronto un día tienen los pensamientos más positivos, más excelentes del mundo, y al otro día tienen los negativos más fatalistas del mundo. Entonces eso también es algo como fuerte. Entonces, ¿cómo manejar estos tres, o llamémoslo 4 tipos de mentalidades de pronto, incluyendo los neutros, que de pronto no son ni fatalistas ni positivistas, pero sí llegan a un punto de resignación o de tranquilidad, por así decirlo? Muy bien, vos te vas mucho al cómo, de qué manera, y ahí pues nos perdemos, ¿cierto? Óigase bien lo que vamos a anunciar a continuación. De lo que tengo que ocuparme es de mi propia esencia, mi propio ser. ¿Cómo me descubro? Quitándome toda esa brosa, todas esas capas que me puso la sociedad a través de la mente, a través del yo, a través de los egos, a través de las ideologías, a través de la mirada, las impresiones visuales. Me quito todo ese capacho para poder descubrir mi propia mazorca. Cuando yo descubro mi propia mazorca, entonces el universo me abre paso, muchachos. Disfruto el maíz. Disfruto el maíz. Me quito el capacho para que mi propio ser pueda emerger y se conecte con los elementos. Por eso decimos, y el poema con que iniciamos es eso: escucha tu mente, pero no te quedes con sus prejuicios, con sus carencias, con sus limitaciones, con sus dudas. No te quedes con sus creencias. Todo eso hay que cuestionarlo, y hay que cuestionarlo desde lo que significa el reconocerse. Ya tenemos un patrón de fondo que es: si yo soy, a ver, ¿por qué me vendí la idea de que es que tengo que ser el ideal para el otro? ¿O tengo que ser el redentor del mundo? ¿O por qué me vendí la idea de que tengo que repetir a mis padres? ¿O por qué me vendí la idea de que tengo que ir a la universidad porque es que mis ancestros, porque es que yo adoro a Heidegger o yo adoro a Einstein? No, es el tiempo en que nos reconocemos en nuestra propia esencia y nos descubrimos como seres en saber. A ver, es tan simple como esto: de ver afuera nos vamos a mirar adentro, nos vamos a escuchar adentro. Pero claro, para eso tengo que confrontar todo lo que me dice la mente, todo lo que decíamos ahora, los estereotipos que me vendieron a través de la educación, a través de la familia, a través de los diferentes aparatos que constituyen y soportan la sociedad y la forma del quehacer cultural, para pasar a mi propia interioridad. ¿Cómo me descubro yo en relación con todo eso? Es una tarea no suave, no sencilla, pero es el único camino que nos queda, el camino del sí mismo. Volvemos entonces, Andrés, antes de que pases a otra cosa. Y tú decías ahora algo muy importante. Una de las cosas, por ejemplo, que uno ve es que la gente duda de sí mismo, duda de lo que quiere, duda del entorno, duda. Entonces no se da cuenta que en la medida que duda es una manera de desautorizarse a sí mismo. ¿Cómo que desautorizarse? Yo ya intuí cuál es la verdad, hacia dónde debo de ir, pero entonces le metí el pensamiento de ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir el vecino? Del que dirán. Exacto. ¿Qué van a decir los universitarios? ¿Qué van a decir los profesores? Los decanos de las facultades que regentan todo el sistema de poder de pensamiento occidental. Hasta el perro que se para ahí en las afueras de la universidad.
Y lo digo por mí, justamente por este contenido que estamos soltando hoy. Y es porque si me parara desde allá, no estaría diciendo lo que me estoy permitiendo decir hoy. Eh, y es desde ahí entonces que nos invitamos a cuestionar todo eso. Pero ante todo, primero voy a cuestionarme en qué paradigma me estoy parando. A ver, si ya pensé que era mi mamá, entonces, ¿le voy a dar prioridad a mi mamá o me voy a dar prioridad yo? ¿Yo estoy para realizar a mi mamá, para tenerla contenta o para realizarme yo? Si estoy para realizarme yo, entonces voy a estar bien para que lo demás esté bien. Si me voy a ubicar dentro de lo que significan los paradigmas que me vendió el sistema, entonces lo que voy a hacer es reproducir el malestar colectivo a través de la reproducción de las instituciones que mantienen el malestar en la sociedad y en el campo colectivo, en la cultura, etc. Quiero decir, yo sé que estoy siendo un poco radical con esto, pero para que más o menos se entienda, y es que estamos en el tiempo de la renovación, y la renovación es cambio. Para que nazca lo nuevo, ha de morir lo viejo, por favor, y lo viejo son las instituciones que mantienen un legado y que nos producen el fuste de un entramado de pensamientos, de concepciones, de prejuicios, de creencias al cual están aferrados muchos, diría yo el 99.99% están aferrados a esos sistemas porque creen que no pueden vivir de otra manera, porque creen que la vida tiene que seguir siendo del modo como lo vivieron en su infancia, como lo han vivido durante X cantidad de tiempo, como lo vivieron sus ancestros, etcétera, etcétera. Si tengo que ser fiel a esas realidades, obvio, entonces lo mío no sirve, voy a cuestionarlo. Y es muy llamativo porque uno encuentra una cantidad de jóvenes que están embolataditos. Jóvenes de tu edad, Andrés, de los 21 a los 28 años, incluso 30, 32 años, los encuentra uno embolatados porque se han cuestionado sobre el sistema. No quieren pertenecer al sistema, pero le están caminando al sistema. Entonces están en un choque emocional y en un choque cultural muy potente porque no saben cómo direccionar su existencia. Llegan lo digo por mi consulta también, ¿cierto? Estos son derivaciones de lo que hacemos en el trabajo psicoanalítico. Entonces entra el cuestionamiento. Usted ya se dio cuenta entonces que seguir la pista de lo que determinaron los ancestros o lo que determinó el profe de la universidad, eso ya no va con usted, que hay otras cosas más importantes y es su propia realización. Yo no lo había pensado así. O dicen de una manera tan lúcida, uy, yo eso lo había visto hace rato, pero pensé que como la gente es así, como la gente siempre hace para que el otro, para que la familia, y yo, no, ¿cómo me voy a atrever yo a cuestionar al rebaño? ¿Cómo me voy a atrever yo a ser diferente a lo que hace la mayoría? Bueno, entonces vamos a rescatar su propia individualidad, darse cuenta de que en usted está el bienestar de la humanidad. Si usted, como ser humano, está bien, le va a posibilitar a otros que estén bien. Pero si usted no está bien, va a vivir en sacrificio y va a empeorar el entorno en el cual se mueva. Entonces, una premisa, y vos que hablabas del cómo es, ¿qué fue lo primero que se produjo en mí? ¿Cierto? A eso es lo que le voy a dar crédito, a lo primero que se produjo en mí. Luego llegó la duda. La duda llegó en segundo lugar. Entonces le voy a dar prioridad es aquello que me dicta mi propia sensibilidad.
los moralistas dirán, no, pero entonces usted nos está empujando al desbarrancadero de la inmoralidad, el desbarrancadero de la perdición. No, no, por favor. La ética del sí mismo echa al traste toda la moralina con que nos montamos para vivir esta realidad. ¿Cómo así que la moralina? Es que la moral se montó para controlar al otro. La moral se montó para controlar al otro. Cuando yo accedo a la ética de mi propia valoración y a la determinación de mi propio destino, entonces ya no voy a andar ni controlando al otro, porque ya no estoy en control conmigo. Ya no voy a estar peleando conmigo, porque obvio, no voy a hacer con el otro lo que no quiero que hagan conmigo, o lo que yo ya no me permito hacer conmigo. Si me estoy criticando permanentemente, entonces voy a asumir, y ahí vienen las 3 posiciones que decías. De la mentalidad. La mentalidad. Voy a asumir una posición de yo no critico a nadie. Para que nadie me critique, yo no voy a criticar a nadie. Pero me mantengo en una crítica permanente conmigo mismo. Asumo de que yo soy neutro, yo no tengo nada que ver con la crítica. No, a mí que no me saquen de ese juego. Y resulta de que ya estoy aplicando la crítica conmigo mismo. Estoy controlándome permanentemente. Y uno es el peor crítico de uno mismo. Exacto, me convierto en el peor crítico. Segunda posición, digo, como una de las alternativas, no porque esté en segundo lugar. Me voy a criticar a los demás y critico aquí, critico a los políticos, critico el sistema, critico los religiosos, todos, mejor dicho. Exacto, siempre habrá una crítica para con el otro. O la otra es ser fuente de crítica. Atraigo la crítica. Y es que si te critican es porque eres importante, y hay gente que se fija. Ahí entra el dicho, que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen. Pero que hablen. Mira la estupidez, qué pena la palabra. Ajá. La estupidez, o sea, ser el centro de atención a como de lugar. Que al menos me tengan en cuenta. Hombre, así sea para darme una patada. Pero que me la den. Pero que me tengan en cuenta. Miren ustedes, uno, ni atraigo la crítica, ni critico, ni me critico. Cuando dejo de criticarme a mí mismo es porque ya superé las otras 2 posibilidades. Cuando dejo de criticarme a mí mismo es porque ya cuestioné quién atrae la crítica y obviamente superé a quien critica. Y entonces me instauro en la posición de la aceptación. Acepte lo que soy. Y hoy me tocó vivir esto. Hoy estoy, por decirlo peor, hoy estoy tirado en la calle, no tengo dónde dormir, tal vez me robaron un zapato, pero es lo que estoy viviendo. O sea, y es lo que me toca vivir. Por hoy, ¿qué aprendizaje tengo que recoger de esa experiencia? Me voy al aprendizaje, no me quedo en la posición de criticarme, atacarme, es que hice mal, es que... No. A ver, ¿por qué estoy ahí? ¿Qué tengo que aprender? Es que yo nunca aprendí a ser humilde. Siempre fui muy arrogante. Entonces estaba aprendiendo la humildad y la vine a aprender de la peor manera. Cuando acepto que estoy en aprendizaje, entonces acepto que estoy viviendo una experiencia y aparece la persona, aparecen las condiciones para que yo me levante de esa condición degradante y acceda a un escaño diferente. Pero hay una diferencia entre la aceptación y la resignación, ¿no? O sea, porque obviamente si está en esa situación, está el que acepta que es temporal mientras aprende, pero también está el que se resigna. Listo, si esto es lo que me tocó vivir, así voy a seguir.
Ah, sí, y uno encuentra una cantidad de gente que dice, no, es que así vivieron mis padres. Exacto. O, por ejemplo, alguien llega a la consulta de una persona de una mentalidad muy lúcida, llega a decir, no, es que mi mamá tal cosa, es que mi papá, es que cometieron tales y tales errores. Y entonces le digo, bueno, haga de cuenta que usted eligió a esos padres para aprender a maternarse y a paternarse. Yo lo que veo es que hay un ser muy estructurado que está pegado de la relación con los padres y cree que no los puede soltar. Y no, la idea es que usted se reconozca porque ha hecho su carrera, ha salido adelante, ha mostrado y ha emprendido cosas. A sus 20 y tantos años ya es un ser que puede decir que su vida tiene y cobra un sentido. Yo no veo que usted esté tan desaventajado. Ahí es que soltar a los padres, y para eso estamos aquí, para soltar a los padres. Entonces la mentalidad en que estaba era, yo puedo, pero es que mi papá. Yo puedo, pero es que mi mamá. Ese proceso de soltar a los padres creo que es complicado. A ver, yo diría de pronto a mi papá, sí, lo solté hace muchísimo tiempo. Sin embargo, pues a veces uno sí piensa en cosas como, ves que mi papá esto y esto, pero creo que lo solté. Pero entonces yo creo que he sido pues como más apegado a las faldas de la mamá, por así decirlo. Entonces soltar a la mamá es teso. Y yo considero que lo estoy haciendo. Y ha sido doloroso. O sea, y siento que ha sido doloroso para ella. ¿En qué sentido? Yo no sé, o sea, yo siempre he sido muy autónomo en mis decisiones, pero mi mamá es como ese punto de quiebre. O sea, yo a cualquiera me le mantengo en un sí rotundo, en un no rotundo, pero mi mamá es la que como que influye muchas veces en que yo cambie mis decisiones, y muchas veces es por verla bien o por hacerla sentir bien. Últimamente yo he estado tomando una serie de decisiones que a ella no le gustan, o sea, que ella no se siente bien con eso. De hecho, ayer tuvimos una conversación y en esa conversación ella lloraba. Ajá. Porque mis pensamientos ya no eran los pensamientos de ella. O sea, porque yo ya pensaba en una forma de ver la vida diferente. Y ella me decía, pero es que hábleme, cuénteme. Y yo le dije, pero es que no le quiero seguir hablando porque a medida que le hablo usted llora más, porque dice que es que yo no la comprendo, que es que yo no sé qué, que entonces yo me sentí mal en el sentido de que obviamente nunca quieres hacer llorar a tu mamá, y obviamente no fue pues una discusión tampoco, porque ni la traté mal ni nada por el estilo, pero no quieres ver a tu mamá mal, más cuando la quieres tanto. Pero a la vez no me sentía tan mal en el sentido, pero es que es lo que yo siento, es lo que yo pienso, es lo que yo quiero. Y pues la verdad, mi mamá es un ser que admiro mucho en muchos aspectos, pero ayer en esa conversación no coincidíamos en esos pensamientos. Y mira lo que dices, ya sus pensamientos no coinciden con los míos. O sea, ¿qué esperan muchos padres? Que seamos fieles reproductores de una forma de ver el mundo. Y entonces nos apartamos de su concepción de la realidad y ya somos los peores hijos. Alguien me decía, y lo digo de manera descarnada, alguien me decía, no, es que mi mamá se va a enfermar. Pues que se enferme. Y si hay que enterrarla, la enterramos, por favor. Su vida está primero que la de ella. Su vida está primero que la de ella. No es que la va a matar, no es que... No, pero, a ver, acérquesele y explíquele sí. Que es que usted tiene derecho. No falta el que no se aguante la mamá y la vaya a matar. Oh, por favor. Cuidado. No, matricidas siempre ha habido. Matricidas reprimidos y matricidas reales. Claro. Cuidado, niños, si nos están escuchando. No. La mayor parte de los seres humanos somos matricidas, patricidas y fratricidas. Esas familias que no nos dejaron hacer nuestra propia puta vida, queremos sacarlos del medio
pero luego nos tragamos la amargura y se nos vino en culpa. ¿Cómo así que se me ocurren a mí esos pensamientos de que mi mamá se muera? Pero ¿cómo así? Y resulta que el inconsciente Quiere que la mamá se muera. El inconsciente interpreta soltar a la mamá como una muerte. O sea, el inconsciente te va a dar la fantasía de que estás fusilando a tu mamá, ¿cierto? Entonces vos despertás en la angustia de mi mamá se va a morir y yo soy el culpable, yo estoy haciendo estas cosas que no tienen nada que ver con lo que ella me enseñó. Sí, suele pasar. Y entonces quiero terminar ahí la idea porque quiero que quede claro, o sea, nuestro inconsciente interpreta ese zafar, soltar a la madre para hacer nuestra propia vida es urgente y necesario, pero nuestro inconsciente lo interpreta como una muerte. Luego, como yo estoy instaurado en la mente del lamento, entonces doy prioridad al bienestar de ella, porque qué tal que se me muera mi mamá. Y no es que ella no es que se vaya a morir. Y si tiene que morirse, pues será su momento. Pues hace parte de la existencia. Ya llegará otra encarnación donde ella entienda de que los hijos no son de ella. Y vendrá a entender de que los hijos, como decía Yalil Gibran, los hijos son hijos del afán de la vida por perpetuarse. No son hijos de ninguna dama ni de ningún ni de ningún varón. Son hijos del afán de la vida por perpetuarse. Entonces nos quitamos ese drama tan impresionante de que es mi mamá. No, es que no es su mamá. Es una mamá que en este caso le ayudó a usted a encarnar. Pero por favor, ni usted de ella ni ella de usted. O sea, es como dicen los creyentes, los hijos, pues digamos, Dios te los prestó y los padres también, como dicen los creyentes, no son tuyos, o sea, son prestados. Exacto. Entonces, digamos, los que no sean creyentes, la existencia te los prestó, el universo, lo que sea. Entonces, te prestó esos padres, te prestó esos hijos para aprender algo. ¿Lo aprendiste, no lo aprendiste? Ya eso es cosa de cada quien. Muy bien. Entonces, miren cómo modificamos la realidad. Tenemos miedo a que nuestra madre se muera porque dejamos de ser creyentes, ¿cierto? Y entonces vamos a confrontar el miedo. ¿Qué es lo que mueve el miedo en mí? Los deseos hostiles contra la madre. ¿Qué rencores le tengo? ¿Qué guardado le tengo? Que todavía no declaro y no me atrevo a reconocer y que solamente reconocería en un trabajo clínico, pues con alguien especial, una persona especialista en el tema, o lo reconocería, pero bueno, ¿cómo hago para entender eso de que he tenido rabia con mi mamá? ¿De dónde nos viene tanta rabia con la familia? ¿De dónde nos viene tanta rabia con la familia? De que hemos vivido para ellos. Por favor, estamos dándole la salida a los sistemas de violencia que se han reproducido a través de toda la historia. Cuando vivimos para el otro, estamos soterrando una hostilidad y la estamos tratando de encubrir a como dé lugar. Miren ustedes lo que pasa. No le hago la guerra a mi familia. Yo quería que fueran como yo quería. Sí. Pero me voy y declaro una guerra a la familia social y declaro un enemigo nacional. Por ejemplo, declaro enemigos los venezolanos y me pongo a perseguir venezolanos porque nos están invadiendo el país. Pero resulta de que eso tiene sus raíces en la relación con la familia. ¿Contra quién es realmente la hostilidad? Contra la familia de la infancia. Y me voy a generar una problemática, como sería eso de armar bandos para ir a atacar, por decirlo poco, a la guerrilla, a los paramilitares, a los violentos, a los apacibles, a los gurúes, a qué sé yo. Hay algo, doctor, muy fuerte que usted dice y me confronta a mí un poco. En cierto momento de mi vida, a ver, yo puedo decir que
pues, no sé, quizás, bueno, de pronto por mi padre en algún momento sentí, no sé, no diría odio, pero sí de pronto un rencor o un resentimiento o algo así. Pero de pronto ya hace unos años yo llegué a sentir una frustración y una rabia por ambos, por papá y mamá. Pero no, ¿cómo lo explico? A ver, mis padres en su matrimonio cometieron errores. Ujú. Y como diría el dicho, yo como hijo terminé pagando platos rotos de errores que no cometí. O sea, errores de mis padres terminé pagándolos yo. Entonces, en algún momento de la vida me sentía muy mal, muy cuestionado, muy triste. Y me preguntaba, ¿yo por qué tengo que pagar por los errores de mis papás si yo no fui el que hizo lo que ellos hicieron? Ajá. Entonces me confronta mucho esa parte de que mencionaba, donde usted decía que qué es lo que de pronto tenemos oculto hacia nuestros padres y eso. Y obviamente pues nunca pienso como ay que se mueran porque obviamente los quiero mucho y pues me dolería si faltaran y eso. Pero yo creo que a mí siempre sí me ha quedado esa espinita. O sea, siempre sí me ha quedado esa espinita de no entender el por qué eh, el mal comportamiento que ellos tuvieron en su matrimonio me afectó a mí. O sea, no me refiero a una afectación que yo mismo haya elegido en el sentido de, ay no, es que yo lloraba y yo me sentía mal por los errores de mis papás. No, porque a mí no me afectó en ese punto. Pero sí sus decisiones y sus actos hicieron que a mi vida llegaran cosas que no tenían por qué llegar. Mire lo bonito. Entonces, en lo negativo me dejo llevar por el sentimiento y el sentir que se vuelve miento es porque está atravesado por la mente. La mente es constructora de mentiras, ¿cierto? Las mentiras nos las forjamos a partir de una sensación. No, es que me hicieron, es que me trataron mal, es que yo sufrí mucho, es que me las tienen que pagar. ¿Qué haríamos en un trabajo terapéutico, por ejemplo? Mm, y yo en este sentido pues soy un poco, quiero decir, poco ortodoxo dentro del psicoanálisis. Sí. Yo voy a la confrontación en muchas ocasiones. Bueno, era la experiencia que usted tenía que vivir. Usted eligió a esos padres, ¿o no? Yo los elegí. ¿Quién más? ¿Quién más está aquí? ¿Quién más fue el que llegó? Nadie más está ni declarando lo que está declarando, ni nadie más vino a nacer entre esos dos padres. ¿Qué tengo que aprender yo de esa experiencia? ¿Qué tuve que aprender que todavía no asimilo? Pues que yo no, lo que dijiste, que yo no soy responsable de lo que pasa con ellos, porque parece ser que lo que más te hacía sufrir era el deseo de arreglarles a ellos una relación que no funcionaba. Entonces, en otros términos, vengo a vivir una experiencia. ¿Por qué la tengo que vivir? Unos padres separados. Es que yo me separé o abandoné a mi mujer en una vida pasada. Estoy hablando de las cosas múltiples y que juega mucho también, Andrés, el campo de representaciones y de creencias que uno se hace de la realidad. Si yo creo en la encarnación, entonces por ahí encuentro la salida a un problema para entender de que llevo 500 encarnaciones teniendo hijos a la topa tolondra y escapando de la paternidad, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, si Andrés llegó ahí, a esa familia, fue para ayudarse a entender y ayudarle también, porque es que elegimos los padres de acuerdo a la vibración semejante que tengan con nosotros, ¿cierto? Elegimos esa pareja que se tenía que separar, que no entiende entre sí, porque yo tampoco me pude entender con mis parejas en otras encarnaciones, en otras vidas. Si lo fuéramos a hablar en el sentido propiamente o exclusivamente psicoanalítico, ¿y yo por qué me tengo que sentir responsable si ellos fueron los que se eligieron entre ellos mismos? ¿Vengo a realizar mi vida o voy a realizar
la relación trunca que ellos no pudieron con ella. Entonces dejo ya de sufrir porque ya me sustraigo de la situación problemática que me involucra o en la cual me creí involucrado. Miren cómo liberamos allí, miren cómo liberamos. Me sustraigo de esa realidad para poder hacer mi propio destino. Bueno, creo que cerramos por ahí por hoy. El tiempo se nos acabó, creo que teníamos mucho más cosas por hablar, por compartir, pero aprendimos muchas cosas que hay en nuestra mente, que guardamos en nosotros, y esperamos pues que este programa siga siendo de aprendizaje para sus vidas. Muchas gracias a quienes nos escuchan todos los martes por Radio Zipa Estéreo a las 10 de la mañana, repetición 9 de la noche. Recuerden que también nos pueden escuchar en nuestro canal Emanciparte de YouTube. Gracias a Danilo por acompañarnos, muchas gracias al director de Radio Zipa Estéreo, Abraham Umbarila. Saludamos también a nuestra compañera María Isabel, que no pudo estar hoy con nosotros, y estuvo aquí en su programa el doctor Fernando Calle Valencia y Andrés Cardona. Hasta pronto. Feliz día. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia, programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos?